Bueno, continuamos con la segunda parte de control prenatal de estos videos a modo de píldoras, que si bien no son chiquitas, pero son importantes que podamos verlas. Eh, Continuamos entonces, habíamos dicho la importancia de la vacunación, del régimen de inmunizaciones. También en cada control prenatal siempre se promueve la posibilidad de los estudios ecográficos. Generalmente, durante ya el primer control, como controles en algunas visitas de la planificación de un embarazo de bajo como de alto riesgo, las ecografías siempre están como a la orden del día, ¿sí? Por lo menos siempre una hay que hacer antes de la semana 20 y otra después de la semana 32. La idea no solamente es evaluar la biometría o el crecimiento fetal, sino también buscar malformaciones fetales, conocer la localización de la placenta, ¿sí? Esto después lo vamos a ver más adelante en temas como placenta previa o alteraciones de la placenta que deja de estar normoinserta. Determinar el volumen del líquido amniótico, puede pasar que haya poco y eso se llama oligoamnios, o puede pasar que haya mucho, eso se llama polidramnios. Conocer los movimientos fetales, sus partes y reconocer cuánta de la gestación tenemos, un embarazo múltiple, ¿sí? Entonces, las ecografías no son solamente un mero hecho de reconocer el rostro en 3 dimensiones o en 4 o hasta en 5 dimensiones como hoy hay en el mercado, sino principalmente conocer el crecimiento fetal, biometría, buscar malformaciones, ver cómo está esa placenta, dónde está implantada, determinar el volumen de líquido amniótico, ver los movimientos fetales y reconocer si hay más de un embarazo o una gestación de por medio. También, obviamente, el control prenatal es una forma siempre de como que uno cautiva a la gestante en los controles, es la posibilidad del Papá Nicolau y las colposcopías están también a la orden del día, principalmente en tu primer trimestre de embarazo, ¿sí? Más si no había el hábito del control, es un buen momento siempre de atención primaria de la salud, prevención primaria, ¿sí? La posibilidad de la prevención secundaria en cuanto a un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de problemas que pueden afectar la gestación. Algo que podemos hacer los enfermeros en cada control perinatal es la determinación de la altura uterina. Hay lugares donde hace el enfermero, otros los hace de la obstétrica. Lo importante es que podemos saber que es una tecnología muy simple, una técnica muy básica que nos permite determinar a partir de la altura que alcanza el útero grávido, ¿sí? Indirectamente lo medimos. Por nosotros lo que medimos es la altura abdominal, que por debajo tenés el útero, valoramos el crecimiento fetal, ¿sí? Se entiende que hay una correlación muy importante entre la semana 22 en adelante hasta las 32 semanas de gestación, a que cada semana que avanza de las 22 a la 32 se corresponde con la edad gestacional. Por ejemplo, mide una altura uterina de 22 centímetros, significa que tengo 22 semanas de gestacional. Tengo 30 centímetros de altura uterina, tengo 30 semanas de edad gestacional. Esa correlación se mantiene con bastante certeza, o correlación 1 a 1 se dice, hasta las 32 semanas. Después puede ir variando un poco, ¿sí? Siempre igual sigue siendo un recurso bienvenido, económico. Piénsese que hay lugares donde no hay ecógrafos y solamente tengo esta cinta que ayuda y muchísimo para valorar el crecimiento intrauterino de este feto. También hay que recordar que los hallazgos, por ejemplo, de un crecimiento desmesurado, más allá de lo que se espera como normal para la altura uterina, puede indirectamente hablar de polidramnios, es decir, un aumento de la producción de líquido amniótico. O al revés, ¿sí? Una altura muy pequeña para una edad gestacional que yo ya sé que era diferente en cuanto a que esperaba una edad gestacional, no sé, de 25 semanas y la altura pareciera que es mucho menor, puede haber un retardo de crecimiento intrauterino, es decir, el feto está creciendo mucho menos de lo que debería, o bien puede haber oligoamnios, es decir, una producción disminuida de líquido amniótico. El recurso, como ven, es una cinta métrica, ¿sí? Esto ya después cuando nos veamos
las actividades de gabinete o simulación o las prácticas profesionalizantes, vamos a ver que fácilmente se pueden usar y no hay demasiado misterio en usarlas. Cualquier enfermero puede usarlas. Vamos a darle una charla que es muy cortita de el uso y la determinación de la altura uterina. Se denomina altura uterina a la distancia que existe entre la sínfisis púbica y el fondo de la matriz. Este es un parámetro sumamente importante en obstetricia, sobre todo durante el control prenatal, pues es una forma indirecta de estimar cómo se está realizando el crecimiento fetal. Aproximadamente el útero crece 1 centímetro por semana y esto cobra importancia sobre todo a partir de la semana 22, en el cual la coincidencia entre el número de centímetros y el número de semanas es equivalente. Por ejemplo, 22 semanas igual a 22 centímetros. Esto permanece más o menos de forma igual hasta la semana 32, cuando se detiene el crecimiento uterino o su crecimiento es más lento. Hay situaciones especiales en las cuales ya no se sigue con esta, vamos a llamarla ley o mnemotécnica, sino que la medida que tomamos puede ser un poco mayor a la esperada, y en este caso debemos pensar en algunas patologías como el polidramnio, embarazo gemelar, obesidad materna, tumores asociados a la gestación. En el caso contrario, cuando el crecimiento es menor a lo esperado, pensamos en otro tipo de patologías, como por ejemplo el oligohidramnio o un crecimiento fetal restringido. Entonces, de allí la importancia a que aprendamos a medir la altura uterina de una manera uniforme. En el siguiente tutorial vamos a demostrarles cómo se debe hacer la medida del fondo uterino. Para realizar la medida de la altura uterina, la paciente debe estar acostada cómodamente y en posición supina, con el abdomen descubierto, y se coloca el cero de la cinta métrica en el borde superior de la sínfisis púbica. Se fija en este punto con la mano derecha y seguidamente se estira por la superficie abdominal, manteniéndola entre los dedos índice y medio de la mano izquierda hasta el fondo uterino, el cual marcamos con el canto de esta misma mano en forma tangencial al útero y perpendicular a la camilla de examen. En resumen, la altura uterina representa una medida sumamente importante en la evolución del embarazo, pues nos permite un estimado clínico del crecimiento fetal. En términos generales, hay que recordar que el útero crece 1 centímetro por semana. Medidas inferiores a lo esperado sugieren oligohidramnios o crecimiento fetal restringido. Medidas superiores a lo esperado sugieren polidramnios, embarazo múltiple o macrosomía fetal. Recordar, el cero de la cinta métrica debe ir en el borde superior de la sínfisis púbica. Se fija este punto con la mano derecha. Seguidamente se estira por la superficie abdominal entre los dedos índice y medio de la mano izquierda hasta el fondo uterino, el cual marcamos con el canto de esta misma mano, en forma tangencial al útero y perpendicular a la camilla de examen. Muy bien, perfecto. Algo que recién nombró y que yo olvidé decir es el tema de la macrosomía. El término macrosómico, ¿sí? Lo vamos a escuchar mucho en fetos que están creciendo por encima de lo que se espera como lo normal, y es muy frecuente ver en señoras que están gestando y que tienen diabetes gestacional y que no están teniendo un buen control. Entonces vamos a escuchar que estamos ante fetos macrosómicos que están creciendo mucho más de lo que se esperaba como normal, y cuando vayan a nacer me pesan 4,5 kilos o más, ¿sí? Eso se llama que hemos tenido un recién nacido macrosómico. Eso lo vamos a ver nuevamente en diabetes gestacional. En relación al carnet prenatal, esto en Argentina es en todos lados el mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Es el documento vital, es la historia clínica que el paciente lleva y trae, y nosotros tenemos una copia todo el tiempo. Entonces, para verlo un poquito mejor, lo vemos de esta imagen, ¿sí? El carnet se puede decir prenatal o perinatal. La diferencia está que perinatal te sirve no solamente para el prenatal, sino para los cuidados durante el trabajo de parto y también postnatales inmediatos, ¿sí? Entonces, el que vamos a ver nosotros
es el carnet perinatal, que se empieza a usar desde el control prenatal, ¿sí? Muy bien. Obviamente acá se pone la maternidad prevista o establecimiento donde se piensa o se desea que se va a sobrellevar el trabajo de parto, el lugar o control donde estamos haciendo el control prenatal, ¿sí? Nombre y apellido de la gestante, su domicilio, teléfono y la localidad donde vive, ¿sí? Exámenes complementarios días-mes, acá les podemos ir poniendo qué día y dónde y para qué estudio la esperamos. Si ha tenido hospitalizaciones, ¿sí? Día que ingresó, día que egresó. Hospitalizaciones, por ejemplo, ingresa por una infección urinaria, por un cuadro hipertensivo gestacional, por diabetes gestacional, ¿sí? Todas las hospitalizaciones tienen que volcarse en el carnet perinatal. Algunas observaciones que sean de importancia para reconocer en el equipo de salud, por ejemplo, si está tomando alguna medicación, algún antecedente clínico de relevancia que hace que el embarazo se vuelva de alto riesgo. Luego, acá al costadito, esto es un tríptico, ¿sí? Es un tríptico. Luego, acá en este costadito tenemos un poquito lo que hoy mirábamos y conocíamos en torno a la ganancia de peso o índice de masa corporal según la semana de edad gestacional y tu índice de masa corporal. Esto ya lo vimos hoy en la primer píldora. Y también acá lo que tenés es otro percentilo que a partir de la semana de la amenorrea, de la 13 a la 39, y la altura uterina que se va ganando, como recién vimos en el video, mientras que se mantenga en esta franja, ¿sí? Podemos decir que hay un crecimiento que se está observando como normal para esa gestación, ¿sí? Esto ya después, cuando nos podamos encontrar en la presencialidad, va a ser más fácil porque, bueno, tenemos de estos carnet varios y poder visualizarlos y medir en los simuladores, vamos a tener una rápida correlación entre lo que medimos y observamos de los percentilos que están en este tríptico. Pero lo importante es que recuerden, entonces tenemos para conocer cuánto peso vamos ganando en relación a lo que se espera como normal, bajo o alto en relación a la gestante, y el crecimiento fetal a partir de reconocer la altura uterina y las semanas de amenorrea que yo tengo a lo largo de la gestación. La otra partecita, la interna o la cara interna que tiene este tríptico, es muy importante porque acá tenemos entonces todo lo que hace a los antecedentes, a la gestación, al parto y al puerperio. Y algunos datos muy relevantes en relación a ese recién nacido. Este carnet perinatal está consensuado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Organización Mundial de la Salud, y la CLAP. La CLAP es una comisión latinoamericana, ¿sí?, para la atención perinatal. Y todas las provincias de la Argentina están asociadas a la CLAP, a la OPS y a la OMS. Por eso, por ejemplo, este carnet perinatal es la ciudad y la provincia de Mendoza. Pero este mismo carnet lo vas a ver igual en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Chaco, donde vos guste, porque es el mismo que se ha consensuado. En relación al carnet, no vamos a verlo todo porque nos llevaría 2 horas de la píldora. La idea es que sepan que hay registros que son propios y que forman parte de la historia clínica de cualquier mujer que está en un control prenatal. Lo importante es los colores. ¿Por qué? Y fíjate que son 2 colores, o blanco o amarillo. Todo lo que sea amarillo habla de que es un riesgo, ¿sí? Acordate, cuando yo veo el carnet perinatal y veo que hay una crucecita en un círculo, en un cuadradito rojo, amarillo, disculpen, significa que eso muestra algún antecedente importante o un riesgo importante o un factor importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿ves? Podemos decir, mira, antecedentes familiares, familia con TBC, y yo pongo una X en el sí, me está dando una pauta de alarma. Digo, antecedentes personales, hipertensión, sí, es muy importante. Entonces, donde se tilde en un círculo cuadradito, color amarillo del carnet
perinatal, prestale toda la atención porque te está dando un signo de alarma, te está diciendo tenga cuidado. Mira, en relación a la gestación actual, por ejemplo, ¿fuma? Sí, es un factor de riesgo. ¿Consume drogas? Sí, es un problema. ¿Sufre violencia familiar? Sí, es un problema. ¿Sí? En el primer trimestre, segundo, tercer trimestre. No se dio la antitetánica, es no, pero en amarillo es todo un problema. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este carnet perinatal es parte de la historia clínica. Esto es donde llena mucho la enfermera, ¿sí? ¿Ves? Consultas prenatales o antenatales. Le vas a poner día, mes y año en que te está visitando, la edad gestacional, se determina el peso de la paciente. Bueno, presión arterial, ya decíamos que acá preferentemente es mejor decir tensión arterial. Hay enfermeras que controlan la altura uterina y ya después la presentación se tiene que determinar por las maniobras de Leopold, eso lo hace realmente la licenciada en obstetricia. Vos podés conocer la frecuencia cardíaca fetal, FCF, frecuencia cardíaca fetal, latidos por minuto, si tendrías o el estetoscopio de Pinar o bien algún método electrónico. Si hay movimientos fetales, eso se palpa, ¿sí? Y la presencia de proteinuria con tiras reactivas, por ejemplo, ¿sí? En el marco de un consultorio, ¿sí? Se toma una muestra de orina y se sumerge en una tira reactiva que determina la presencia de proteínas y cuánta concentración de proteínas hay. Y la próxima visita en la que se espera para el próximo control prenatal. Esto es lo que más trabaja enfermería, ¿sí? Luego fíjate que tenés un espacio para todo lo que hace al trabajo de parto, al nacimiento, al recién nacido y también al egreso del recién nacido como al egreso materno. Entonces, por cada gestación hay un carnet perinatal y siempre es importante tenerlo guardadito para embarazos que le van a seguir, para llevarlo como copia porque es un antecedente muy importante de toda una gestación anterior, de un trabajo de parto anterior si lo hubo y de un nacimiento si hubo con vida o sin él, es siempre todo muy relevante e importante. Así que después les invito a que se tomen un ratito para ver cada parte del carnet perinatal y cualquier duda de consulta, por favor no pierdan la oportunidad de contactarnos en nuestro encuentro de optativo que vamos a tener en la semana. Bueno, ahora vamos a pasar al vademecum estétrico, pero esa es otra píldora. Así que cortamos segunda partecita de última de control prenatal y a la brevedad nos vemos en la píldora número 3, disculpen, para el vademecum estétrico.